Pues bienvenidos al Hablando de Historia de esta semana. Hoy tenemos a Alexael. Hola. Hola. Bueno, como siempre, bueno, a la hora de empezar, pues eso, que te puedas presentar un poquito y también que nos digas también dónde te podemos seguir a la hora de redes sociales y todo esto. Ok, ¿ya? Sí, sí, sí. Adelante. Bien, pues bueno, como has dicho, bueno, lo primero de todo, muchas gracias por tu tiempo y todo. Sí, soy Alexael, entonces soy ilustradora y podéis encontrar todo mi trabajo en Instagram, en Twitter, en Facebook. Si ponéis en Google, básicamente, Alexael Artworks, os aparecerá todo lo que tengo. Porque también tengo tienda en Etsy o Redbubble, depende de lo que uséis más. Ahí estoy. De todas formas, pondré tus redes en la caja de descripción del vídeo para Vale. que la gente, eso, Sí, que se vea escrito sí, porque si no... y eso. Pues bueno, antes de empezar con la charla, pues la pregunta que hago siempre, un poco de cuál es tu historia favorita o tu historia fetiche, por decirlo así. ¿Cuál es la historia que más te haya inspirado o más te haya marcado? Vale. Es que Sí, esta pregunta me ha pillado como así de... sí, es la eh, pregunta complicada que hago siempre antes de empezar. Lo primero, si jugamos a que es lo primero que me viene a la cabeza, que quizás no es lo más importante para mí, pero sí que ha sido lo primero que me ha venido a la cabeza, ha sido una serie de manga que es como mi favorita, que es Kenshin, creo que es Mm, bastante sí. conocida. Eh, el guerrero samurái, es decir, ya desde pequeñita fue como la serie que me introdujo al manga y luego mi adolescencia fue cuando decidí comprármela, por lo tanto crecí bastante con ella y tal cual. Y no sé, visualmente, todo, o sea, ya como me atrapó. Y si no, sobre libros, te diría Harry Potter. Lo También, mismo, también crecí con Harry Potter, así que... o sea, Harry Potter es bastante... Sí que se ha nombrado más de una vez aquí. Y, hostia, Kenshin... Yo la pillé tarde, Kenshin. Porque ya la vi como... porque la tenía que ver, ¿sabes? No porque la creciera con ella, porque yo te Ya. crecí más con Dragon Ball o me acuerdo A de ver, Fly es también. que yo te cuento, Kenshin la ponían en Canal Plus, y yo la veía de Strangis los fines de semana, bueno, sábados o los domingos, mis padres durmiendo, y yo me ponía la tele un ratito antes de que se despertaran, pero como a las 7 de la mañana, ¿eh? Y la ponían descodificada. Y entonces yo veía ahí cachitos. Y luego adolescente la vi en una librería y fue flechazo porque fue como, ostras, si es Kenshin. Y ya me la cogí, la compré. Y bueno, no sé, para mí siempre ha sido como una entrada al mundo del manga y tal. A mí me gusta mucho de esta, bueno, de Kenshin en la época en la que está ambientada, porque ves como ese cambio de un mundo a otro, de que tienes ese Ujú. Japón más tradicional que se está yendo a ese Japón más moderno, Sí, que ya y es eso mola mezcla. mucho. Es que precisamente tengo como me encanta todo el tema Japón, samuráis, todo esto. Entonces yo creo que fue gracias a Kenshin, porque era la primera vez que leía algo que no estaba basado, que no era europeo, que no era occidental, ¿no? Sí. Que era otra cultura, que se veían otros vestuarios o otros tipos de hogares, de comida, de... Entonces, bueno, no sé, por eso digo que fue mi entrada, pero... Porque claro, Harry Potter es lo que tú has dicho, es más Sí. universal, ¿no? Entonces, pues es lo primero que se me pasa por la cabeza, ¿eh? No, no, Kenshin es buena respuesta, por eso es una historia interesante y tampoco es vamos a decir, entre comillas, el típico manga o anime, ¿no? Que tienes... Claro, y ni tampoco es el típico protagonista o los típicos personajes. A ver, que es una serie antigua, ¿eh? Sí, No nos vamos a sí, sí, engañar, sí. tiene sus añitos ya. Pero bueno, aún así, hay un huequecito en mi Sí, corazón que está guardado para Kenshi. sí. Y lo que... ¿Has visto el anime o has leído el manga? He visto el anime. Vale, pues mal. Porque o sea, el anime está muy bien, empieza muy bien, pero llega un momento en que lo destrozan y entonces hay que leer el manga porque el manga tiene el final bueno, el final épico. Bueno, Estoy pues en ya. modo friki ahora. No, no, de hecho tenía pendiente. Me vi una edición que sacaron del manga, unos tomos así súper guapos. Mm, Y, y Descanso en tenía paz. ganas de tenerlo.
Pasa que, bueno, es eso. Pues hay que leer, Kenshin hay que leerla. No se vale mirar. Primero la lees y luego te miras el anime y cuando ves que ya la historia empieza a ser diferente, dejas de ver el anime porque ya no vale la pena. ¿Y te has visto las adaptaciones de live action o...? Sí, la primera. Sí, A ver, es que soy muy anti live action. Pero como live action, de lo más decente que he visto, sí, oye. sí, sí, la verdad Así que sí. que. Quiero decir que no es la de Death Note o la de Dragon Ball que No. hicieron. O Shingeki no Kyojin. Sí, Que aquello sí que fue como, Dios. Sí, sí. sí, Death Note es la peor. sí. Bueno, Dragon Ball tampoco se No, queda no, ya atrás. es verdad, sí, sí, no. La peor es Están Dragon ahí, Ball, sin ahí. duda. Por suerte Sí, no han sí. hecho ninguna de One Piece y todavía no nos lo han destrozado. Bueno, Bueno, no lo sé si lo han hecho, pero está yo en diría que no. marcha, ¿eh? ¿Qué? Está en ¿Está marcha. en marcha? Sí, tienen a los actores y todo. Hostia. Sí, Mierda. sí. Agárrate. Bueno, pues si quieres empezamos ya con la charla. Venga. Bueno, quizá para empezar, para que la gente te pueda conocer un poquito, podemos empezar con un poco cómo empiezas con todo esto de la ilustración y sobre todo cómo te acabas enfocando al tipo de ilustración que haces ahora. Vale. Pues, bueno, supongo que ya se puede intuir un poco, ¿no? Por lo que he dicho del manga, Sí, Kenshin, todo esto. Evidentemente, mi primer gran, bueno, una de mis grandes influencias siempre ha sido el manga. Aunque yo desde muy pequeña, que no sabía ni de manga ni de nada, adoraba dibujar y me pasaba las horas pues dibujando y no iba a decir pintando, pero no, más bien dibujando. Claro, llegó la adolescencia y ahí, mundo manga, pues ya encima como que me cogió más fuerte, ¿no? Y seguí dibujando, dibujando, dibujando. Yo tenía muy claro que quería dedicarme al tema este, a dibujar, dibujar cómics o ser ilustradora de libros o lo que fuera, pero que tuviera relación con esto, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, dices, ¿y qué haces? Porque no es tan fácil como decir, ala, me dedico a esto ya. Es ya desde pequeña, muy pequeña, tenía muy claro que quería estudiar Bellas Artes, porque pensaba que así pues me iba a enriquecer mucho más, no sé, iba a ampliar mi, ¿sabes? No sé, todo, mi mundo y encima pues evidentemente como que pensaba que iba a aprender cuestiones técnicas, no es tan así, sino que es mucho más de, bueno, no sé, aprendes a ver el arte de una forma muy distinta y como que te da unas herramientas que son súper valiosas porque quizá técnica no te enseña, o sea, tú no vas a Bellas Artes y te dicen, mira, te vas a enseñar a coger el pincel se coge, no, eso se supone que tienes que venir tú aprendido ya o te vas a una academia. Entonces, en Bellas Artes me enseñaron pues otras cosas, ¿no? Cómo percibir el arte o cómo entenderlo o cómo hacer buenas obras o lo que sea. Y de ahí, claro, mezclas el estilo mío que era más de cómic, de manga, tal y cual, con un estilo mucho más figurativo, más realista, porque yo me pasaba la vida dibujando modelos al natural. Y de ahí, pues, hice la mezcla esta de las obras que hago hoy en día, que tengo inspiraciones ya digo, ya estilo cómic, pero también muy realista, en parte, semi-realista quizá. No sé, mis grandes inspiraciones también son Alphonse Mucha, estilo Art Nouveau, Klimt, no sé, un mix, es que es un mix de todo. sí, sí, no. A mí me mola mucho lo que haces. Yo, de hecho, en la última Gracias. etapa que he tenido, sí que la he mirado más también por ese rollo un poquito Art Nouveau y tal. Está súper Mm, alejado porque he pillado como un poco el esqueleto, pero mi estilo es más, ¿cómo decirlo? Mucho más cómic. O sea, mi referente ajá. grande es Mike Mignola. No sé si lo conoces. El de Hellboy. Ah, vale. Ah, claro, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Este es mi Y es gran... verdad, porque haces como la línea así Más más, recta, como eso. más marcada, Sí, ¿no? Y es más dominante y tal. sí. Sí, sí. Y claro, para mí ese es mi referente.
Pero el tema de fondos y tal, el rollo Art Nouveau tuvo algo que ver ahí. Y estuve mirando un poquito eso porque la verdad es que es interesante ese estilo y claro, lo que haces tú es muchísimo más Art Nouveau que lo mío Sí. y mola mucho, la verdad. A mí es que, no sé, siempre me ha atrapado, porque además me gusta mucho darle a todas mis ilustraciones como una especie de aire, no sé cómo decirlo, onírico o Sí, esotérico, y el Art Nouveau es que casa fabulosamente bien. Ya desde pequeña siempre, no sé si conoces el anime de Sakura o el sí, manga de Sakura, las cartas de Clow, sí. ¿no? Que son como cartas de tarot. Siempre también me ha gustado mucho el tema de las cartas de tarot y eso. Y bueno, va genial, o sea, para hacer... Siempre hago figura humana, ¿no? O Sí, sea, personajes y... sí, entonces para composiciones así, en el estilo este que me gusta a mí, más como entre dinámico y como soñador y no sé qué, no sé cuántos, es que era el estilo, es que tenía que ser ese. Sí, sí, no, es una buena elección. Yo cuando estuve barajando cosas, también me estuve mirando el tema medieval, porque también me molaba ese rollo. Sí. Pero también por el tema de las perspectivas y tal, porque la perspectiva en la Edad Media es otro rollo completamente que va por también importancia del personaje, Mm, de que tienes esas ilustraciones en las que tienes un rey que es gigante mm. y los campesinos que le llegan a la cintura. Este Sí, tipo sí. de cosas me molaba mucho y lo estuve mirando bastante también. Pero claro, es lo que tú dices, para ti el tema este, bueno, las formas como mucho más curvas y más suaves así, te queda súper bien en ese sentido. Yo también cojo muchas ideas del arte medieval, porque todo el rollo de... A mí me gusta mucho cómo interpretan según qué cosas, por ejemplo, como en las pinturas religiosas, por Sí, ejemplo, no sé, todo lo que es así más de cosmología, lo que sea, los soles, las sí, estrellas, las lunas, las caras que les ponen a los astros o cosas así, sí. o por ejemplo los demonios, me encanta cómo dibujaban los demonios, el infierno, todas estas cosas, de ahí cojo muchas ideas también a veces. Y luego la técnica del pan de oro, Sí, y, y de ahí, bueno, es que no verás una ilustración mía sin oro. sí, sí. No, eso está chulo. Y a la hora de dibujar personajes, porque me gustó mucho, tengo que decir, esto no lo hemos explicado antes, pero bueno, yo me puse en contacto contigo por una entrevista que te vi con Friki Vetusto, que también lo he tenido en el canal, y, y ahí estuviste hablando un poco pues, del tema este bueno, de cómo hacías personajes y todo esto, y me moló mucho porque claro, dentro de un poco el tipo de, bueno, de ilustración que hago yo me parecía en cuanto a, ¿cómo decirlo? En cuanto al esqueleto o lo que hay detrás de la ilustración, el tema de dibujar personajes, que estábamos muy, quiero decir, haciendo un poco lo mismo aunque con estilos diferentes, ¿no? Ajá. Entonces me moló mucho porque vi muchas cosas que hacías tú que iban digamos, un poco en la misma línea y me mola mucho el conocer como una otra opinión de lo mismo, ¿no? Un poco. No sé Mm. si me hago entender porque... Pero bueno, un poquito eso, a la hora yo siempre ahora aquí en el canal, cuando hablo con la gente y les enseño un poquito a hacer todo esto, siempre les digo como que necesitan saber un poco de narrativa para poder hacer bien los personajes, para poder, Sí. digamos, transmitir lo que es el personaje, pues a nivel de la postura, a nivel digamos, a lo mejor los objetos que va a tener, o el tipo de ropa, o cómo va a llevar esa ropa, o lo que sea. Entonces, quería hablar un poco contigo de eso precisamente, ¿no? Porque a lo mejor también tú tienes otro enfoque al que tengo yo y eso también es algo positivo. Pues sí, sí, no, pero que estoy totalmente de acuerdo en eso, en que, bueno, es que al final es lenguaje corporal Sí, también. Por ejemplo, yo siempre les digo a mis clientes que quiero que me den algún, no sé, aunque sea una línea o dos, pero que me hablen un poco sobre su personaje, no solamente que me lo describan, ¿no? Que me digan cómo es, si es tímido, si es súper osado, o si es delicado, o si, como sea. Porque luego eso o sea, para saber, por ejemplo, el personaje, si lleva una espada, cómo la coge, cómo la sostiene, si la sostiene con mucha seguridad, con violencia, con tensión,
con respeto, ¿sabes? Pues Sí. todo eso influye muchísimo. Y sí, que es clave lo que has dicho. Es decir, como en el cine, ¿no? Como un actor interpreta, como un papel puede ser interpretado de diferentes formas según el actor o según el enfoque que le quiera dar el director. Pues eso se habla con el cliente y hay veces que los clientes, no sé, supongo que también te pasa a ti, te dan mucha libertad y luego les gusta cuando les sorprendes porque les das una visión del personaje que quizá ellos no habían pensado o lo que sea, ¿no? Y no sé. Sí, a mí me ha pasado con... Bueno, por ejemplo, ahora que estoy con las ilustraciones del Cosmer, que bueno, son las ilustraciones estas de los libros de Brandon Sanderson y todo esto, Mm, que me viene gente, bueno, por los comentarios y tal, y dice, hostia, es tal y como me lo había imaginado, o es totalmente este personaje, a lo mejor no es tanto por, no sé, físicamente como eso tal, pero quizá también por la postura o este tipo de cuestiones también encaja y... A mí hay una cosa que, por ejemplo, en el cine no me gusta, que es cuando cogen una obra de un autor y hacen lo que les da la gana con esa obra, ¿no? ya, Entonces a mí eso no me gusta y a la hora de, por ejemplo, hacer fanart, en este caso, pues que eso sobre todo es con libros, que lo suelo hacer porque me gusta ahora mismo estar bastante en ese ámbito en el que no es que sea una serie o una película que ya tienes en la cosa visual, sino que es más una descripción o tal, pues he trabajado claro. bastante el tema del Cosmero, del Lovecraft o todo esto, porque realmente ahí sí que tienes descripción, sabes más o menos por dónde tienes que ir, pero tampoco tienes todas las respuestas. Entonces te da como ese espacio como para poder poner tú de tu parte, pero también tienes un sitio hacia donde tienes que ir. Y ver cómo la gente recibe eso me parece que es guay, ¿no? De decir, hostia, pues aquí la has clavado por esto, o se ve... Sí, sí. Sí, Es que totalmente, porque a mí me pasó esto, por ejemplo, yo también hago mucho fanart muchas veces, me gusta, me apetece, no sé qué. Y claro, a veces te ves condicionado, pues, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? El grupito este de Snape, Sirius, James y Remus y todo sí, esto, ¿no? En los libros es que son súper jóvenes. Es decir, James, el padre de Harry, es padre con 20 o 21 años. Por lo tanto, cuando Harry empieza en Hogwarts, que debe tener... Es que no llega a los 30. O sea, deben tener 30 por ahí. Yo qué sé, tanto Snape. Snape con 30 años en el primer año de Hogwarts. Claro, en las películas te ponen actores súper mayores. Y eso claro. ya te deforma una realidad que yo recuerdo cuando leía los libros que para mí Sirius era una estrella del rock. Y en las películas, yo siendo pequeñita, voy al cine y dije, es un viejo. Pues claro, no es lo mismo ver a Sirius con X edad ya de adulto, no sé qué, que siendo una niña pequeña o un niño pequeño que para... Ya es un señor, eso es un señor, Sí, 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 claramente. ¿vale? Entonces, cuando yo los dibujé, quise dibujarlos como, pero es que me costó mucho porque quería dibujarlos como los recordaba yo cuando los leí por primera vez, pero estaba muy intoxicada por las películas, porque es muy difícil cuando ves una película después de haber leído un libro, ya la película tiene un poder, hay Sí, un sí. peso que te arruina toda tu imaginación. Y entonces me costó mucho, mucho, mucho. Pero bueno, hice lo que pude y más o menos, pues más o menos. Pero es que es eso, que está muy guay cuando todavía no hay, que solamente hay interpretaciones artísticas, ¿no? Sí, De personajes, de algún libro, lo disfrutas como mucho más porque tienes como más libertad claro. para hacer el fanart. Y eso es genial. Yo cuando he tenido que hacer fanart con respecto a algo que ya hay mucha carga visual o que yo no sé, era un personaje de un cómic o de una serie o tal, lo que he querido hacer es dar una vuelta de histórica. Entonces lo situaba en una época histórica e interpretaba en esa época cómo sería el Mm, personaje. Porque ya te da ya, como esa parte de que tienes que ponerla tú, que no es cogerlo y ya claro. está. Sí, Para sí. poderle dar eso. Ahora ya fanart de este he dejado de hacer un poco porque quiero dedicarme un poco más a mis propias obras y tal, pero Ya, eso también me sí. pasa. Bueno, al principio, al final como que te fagocita el fanart y al final solo haces eso. Y entonces Sí, también es dejar adictivo. espacio para ti también es algo... Ya, yo creo que quizás lo ideal es como ir combinándolo, ¿no? Sí. Pero Sí, por eso yo tengo ahora mi serie del Cosmer, que es la normal.
y, o sea, la regular, y luego lo demás ya es más mío, entre comillas. Ah, muy bien. Yo no encuentro tiempo para hacer cosas mías, Bueno, pero yo bueno. ahora estoy con los libros, así a nivel tal, o sea que, bueno, que ahora ya entre comillas el trabajo y lo de las redes viene a ser un poco, entre comillas, lo mismo. Mm. Te iba a preguntar también cómo a la hora, un poco lo hemos hablado, pero a la hora de cuando te planteas una ilustración, ya sea pues que sea un encargo, un personaje, lo que sea, ¿cómo planteas esa ilustración? ¿Cuál es lo primero que haces? Es decir, por ejemplo, en mi caso, yo lo primero que hago es ir a por información a muerte, pillar referencias y tal, saber un poquito, y a partir de ahí ya empezamos bocetos y para adelante, pero bueno, un poquito Sí. también. Sí, no, es que buscar referentes es clave, es obligación. Es decir, primero tienes que buscar, no sé, es que depende del personaje, pues si te dicen, mira, ahora estoy pensando en el último que he hecho. Era un Genasi de estos de Dungeons and Dragons, de tierra, y entonces, claro, lo primero que hice fue buscar que si esculturas de piedra, texturas de no sé qué, de musgo, de no sé cuántos, de flores que salen de las grietas de no sé dónde, grietas mismas, cómo son, cómo las... Toda una carpeta llena de referentes. Luego también, pues según el personaje, en este caso era un personaje más andrógino, pues buscar figuras, modelos, fijarme cómo es la estructura de los hombros o cómo tiene el brazo, si más fino, si más grueso, depende si quieres más músculos, si quieres menos, no sé qué. En fin, sí. Primer paso, llenarme una carpeta de... O sea, evidentemente primero leerme la descripción, luego buscar una carpeta, llenármela de referentes de todo tipo, ya sea incluso del personaje, pero también ideas de color, de tonos, de lo que sea, fotografías, de cualquier cosa, me pierdo ahí buscando, ¿sabes? Y nada, y luego, pues... a ver, yo soy un poco rara porque normalmente me pongo a dibujar ya de buenas a primeras. O sea, no hago un boceto. Como que me lanzo a saco. Pero bueno, voy dibujando y va saliendo. Y muchas veces, pues a veces sí que hay que cambiarle un brazo, que más para aquí, más para allá, no sé qué, no sé cuántos. Pero ese sería más o menos el proceso. Estudio. eh, Antes de dibujar intento tener como la postura Sí, ya bastante clara o lo que sea, ¿no? Me imagino a este personaje así. Hay veces, por ejemplo, el personaje de... dibujé a Zoro de One sí, Piece hace poco. sí, sí, lo vi, lo vi. Vale, pues esa pose la hice yo en mi casa y me tomé fotos. Es decir, hay muchas veces que dices, cómo, cómo, cómo hago? O sea, ¿cómo este señor coge la espada y cómo hago yo para... no voy a encontrar ningún referente de que me ayude, no sé qué, pues mira, lo hago yo. Y lo hice yo y me hice aquí que yo pensaba, si me ven a través de la ventana los vecinos van a flipar, porque encima cogí una katana y realmente estaba haciendo las poses con una katana. Sí, sí. Así que a veces hay que hacer el ridículo, Bueno, yo el pero recurso de tomarme fotos también lo he hecho alguna vez, ¿eh? Sobre todo sí, sí, hay, sí. hay posturas que son complicadas o que no te acaban de Mm, salir y tal, y sobre todo sí, sí, también sí. el tema de dibujar manos, no sé cómo... Bueno, a ti te salen bastante bien. A mí es una de las partes que más me cuesta. Y también el tener que sacarte fotos para decir, venga, vamos Mm. a... Yo a veces, a no ser que la mano esté en una pose bastante, eh, mm, ¿sabes? Sí, Neutral, o sea, no, uso mis propias manos como referente y luego pues si son de chico pues las hago más masculinas o lo que sea, ¿no? O alargo las uñas o las acorto o lo que sea, pero muchas veces uso mis propias manos. Que por cierto, ahora estaba pensando en manos, precisamente. Me encantan las manos que se solían retratar en los paneles así religiosos de la Edad sí, Media, esas posturas más sí. como así, no sé qué. Oye, este tipo de manos me encantan y es Que son una como muy de las... finitas, ¿no? También esas manos. Bueno, es como los bebés que les Sí, ponían cara de adulto. sí, es verdad. Sí, sí. Pero sí, fotos, hacer el indio, buscar referentes de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, no, a ver, la parte de referentes, yo creo que
con casi todos los ilustradores que he hablado es como lo primero, ¿no? Que te puedes pasar horas ahí. A veces Pero te es que, pierdes incluso. no, sí, a veces se te pasan las horas Sí. y es como, pues si no estoy dibujando nada, porque a veces, no sé si te pasa, estás buscando en referentes para un personaje y ves una cosa maravillosa, una idea para una cosa tuya, para otro personaje, para otra, ¿sabes? Y Sí. empiezas a meterte en, en ese camino, olvidándote de lo que estabas haciendo y empiezas, y es como, no, no, que estoy perdiendo el tiempo, ya volveré aquí después. Sí. Y luego regresas, ¿no? Pero, en fin, yo cuando estudiaba hice bueno, uno de los másters que hice era en animación 3D y ahí lo primero que te decían, ¿eh? Carpeta de referentes. Pixar lo hace, Disney lo hace, cualquier película del mundo mundial. O sea, es que de hecho en Disney, cuando hicieron El Rey León, cogieron a todo el equipo artístico, se lo llevaron a África, estuvieron ahí no sé cuántos días, solamente para que hicieran fotos a las puestas de sol, dibujos a los animales, que se fijaran en cualquier detalle, en cualquier tontería, todo para crearse su propia carpeta Sí. de referentes, de paletas de color, de formas, de estéticas, de símbolos, de lo que sea. Claro, yo no me puedo pagar un billete para irme al Amazonas a investigar las grietas de la tierra seca cuando deja de llover. Entonces, Sí. para eso existe internet, gracias. Sí, sí, la verdad. Pero bueno, es que me lo es que. O sea, es como un must. Es obligatorio lo de las referencias. También había antes, no sé si ahora están así, pero yo he oído gente que como que te dice, si usas referentes o no lo haces de cabeza, no tiene tanto valor, ¿no? No sé, Ya, a ver, es que una cosa sí, sería que cogieras el referente y lo copiaras tal cual o lo calcaras. Y la otra es que te enriqueces, porque si no, te quedas anclado. O sea, si no, claro, yo no habría evolucionado, seguiría dibujando las manos como puños, como hacía cuando era adolescente. Porque claro, tienes que que entrenar la ver, vista. Es como, claro, eso es como cualquier disciplina, es decir, tú tienes que entrenarte. Si tú eres un atleta, y te quedas encerrado en casa haciendo abdominales, sí, tendrás unos abdominales como los que quieras. Pero, ¿verdad que tienes que jugar partidos reales, experimentar, yo qué sé, salir a correr kilómetros? Necesitas abrirte, ¿no? Y aprender de otros. Enriquecerte, yo qué sé, eso en Bellas Artes era muy clave porque se notaba mucho, porque como todos dibujábamos juntos en la misma nave, a veces parabas, te dabas una vuelta, veías lo que estaba haciendo el compañero y aprendías un montón de lo que hacía el otro. Porque si no vives como encerrado sí, y es que no te expandes, no. Que otra cosa es que, por ejemplo, a mí me ha pasado que al principio no tenía ni idea de dibujar cuernos de Tifling o Draenei o de demonio, los típicos sí, cuernos así como de cabra y tal igual. Y buscaba referentes de cuernos. Y llegó un momento en que me di cuenta, porque era como, uy, me gustaría dibujarlos en esta pose, pero no encuentro ningún referente, pues yo qué sé, con la cabeza girada de esta forma. A ver, lo voy a intentar hacer yo y me salían solos. Y ahora ya hace como un año así que para los cuernos no busco referentes porque ya los tengo automatizados, ¿no? sí. Pero porque los aprendí de un referente. Luego ya los dibujas tú solo, los deformas, les añades tus toques personales, qué sé, ya te flipas y te motivas y te atreves a hacer más y tal y cual. Pero si yo no hubiese usado referentes, los cuernos los haría pues como, pues, no sé. Pero seguro que de cabra no serían, parecerían cuernos de los típicos cuernos de plástico de Sí, demonio que son los triángulos. No sé, les faltaría algo, yo creo. No serían, yo qué sé, siempre se aprende, ¿no? sí, no, a ver, Constantemente. yo realmente es eso, antes de empezar cualquier ilustración necesito esos referentes también para que me dé más ideas, ¿no? Porque por muchas ideas que tú tengas, siempre Claro. ves un diseño de otra persona o incluso, yo que sé, una fotografía, algo que Mm, te inspira a hacer otra cosa. Y dices, "Hostia, mira, este camino no me lo había planteado, puedo tirar por ahí". O este tipo de cosas yo creo que claro. te expande un poco más de la idea que tú Que puedas es llegar a tener. que yo creo que eso es aplicable en todas las artes. Es decir, para mí que no existe el artista puro, entre comillas, que no salió de su casa y todo le sale ahí de aquí. Es decir, mm,
no sé, imagínate cualquier artista no sé, impresionista. Bien que iban a las galerías de arte y se codeaban con otros artistas, o los prerrafaelitas mismos que se juntaban en una casa y compartían sus cosas, sus teorías, sus técnicas, sus formas de ver el mundo, tal y cual. Entonces, a ver, voy a probar a dibujar las flores como lo haces tú, a ver cómo me sale. Y evidentemente no le saldría igual, porque cada artista, eso sí, tiene un estilo único y propio y es imposible repetirlo, a no ser que lo copies así a conciencia. Pero, qué sé, un director de cine, cuando va a hacer una película, seguro que antes se ha visto 1.000 millones de películas para inspirarse. O, o ha ido a ver también fotografías de no sé qué, o qué sé, todos se inspiran al final, ¿no? De otros. Un actor, cuando sale al escenario a actuar, antes se habrá fijado en otros actores, cómo actúan, cómo expresan, cómo no sé qué, cómo no sé cuántos, porque si no, es que al final no, yo creo que sería pobre, ¿no? Yo siempre cuando hablo del tema, por ejemplo, del estilo y todo esto, cuando se lo hablo a la gente, lo que les digo es que, bueno, primero que se conozcan a ellos mismos para poder hacer un estilo que vaya acorde con ellos, y Mm. luego que tengan esos referentes, pero que también esto cuando empiezas es muy típico de tienes tus referentes, pero no intentas aprender del referente, sino que directamente copias al referente y quieres dibujar exactamente No, como claro. él. Que eso lo he visto mucho, pero para mí no le veo la gracia, porque a veces pasa que hay gente que dibuja muy parecido a otro, pero lo confundes con el otro. Entonces la identidad Claro, de ese no. autor ya se diluye por completo. Y para que haya clones. A ver, Sí, por ejemplo, es como yo, que lo que he dicho antes, ¿no? sí, Mi gran referente de inspiración, como le quieras llamar, es Muja. sí. Pero no hago. O sea, por ejemplo, no hago los rostros que dibujaba Muja. Hago otro tipo de. Mi forma de dibujar a los personajes es bastante distinta. Sí. Yo no, por ejemplo, no sombreo como sombreaba él. O, o las líneas no las hago como las trazaba él. O sea, me inspiro en sus formatos, Claro. me inspiro pues quizá en si hace, yo qué sé, naturaleza o los pliegues de la ropa, ¿sabes? Estas cosas. Pero llega un momento en que hace ya, mira, es que ya no me recuerdo la última vez que observé detenidamente una ilustración de Muja, porque ya como que se me ha instalado Sí. y ya no lo necesito y ya simplemente, ya no es como, ¿cómo lo haría Moja? Sino que ya es como, ¿cómo lo hago yo? Porque ya me Claro. sale y ya está. Y ya no, o sea, es como, simplemente es como para beber un poco de esa fuente mágica, de la inspiración, pero luego ya está, ya, no A sé, mí no. esto sí que me ha pasado cuando empezaba, por ejemplo, y ya he comentado el tema de Mignola, que yo miraba mucho a Mignola y miraba a ver cómo hace esto, cómo hace lo otro, pero ahora mismo a veces hasta me uso a mí mismo de referente, de cómo he hecho yo esto, ¿sabes? Ah, Para... sí, yo O sea, también, y sí, busco dibujos antiguos y tal para ver cómo lo había hecho, cosas así. sí, sí. Y también no solo obsesionarse con un solo artista, Sí, no, tener sino... varios, ir juntando cosas de uno con cosas del otro. Exacto. A mí esto sí que me ha pasado eso. Claro, la mayoría de referentes que tengo son del mundo más comiquero, ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo he venido de ahí, empecé un poquito por ahí. De hecho, yo empecé con la ilustración, bueno, esto siempre lo digo, que empecé con Francisco Ibáñez, que es el de Mortadelo, que para mí fue el que me Bueno, introdujo, me yo creo que introdujo también, ¿eh? todo el O tema sea, del... Sí, sí, dime, dime. no es cuando decía lo del manga, antes del manga tuve mi fase Ibáñez, Sí, sí. obviamente, es que es un dios. Sí, sí, es que mucha gente con la que he hablado, desde un punto de vista de empezar a leer o desde un punto de vista de empezar a Mm, dibujar o lo que sea, tienen a Ibáñez ahí. hombre. Porque me parece, claro, es que es un punto de antes de ponerte otras cosas, pues Mm, está él. Y a mí el gusanillo de, pues eso, de dibujar o de empezar a escribir o lo que sea, vino con él. Obviamente eran otras claro, cosas, un rollo mucho más humorístico y tal, pues un poco también por la línea, pero claro. empiezas por ahí y luego vas conociendo otros artistas, ¿no? En mi caso, pues, por ejemplo, Mignola, estaba también Joe Matt, estaba, bueno, otros tantos, ¿no? Entonces, claro, vas conociendo a esta gente y llega un punto. Esto, tuve aquí a mi antiguo profe de, bueno, de la academia y tal, Mm, y claro, él me decía también con los otros alumnos que ha tenido, de que claro, cuando estás empezando dices, hostia, quiero dibujar como este, y vas a por él, ¿no? A intentar
eso, dibujarlo, luego por el otro. Y yo creo que al final, una vez has hecho esto muchas veces, vas pillando cositas de cada uno de ellos y haces como un mix tuyo, ¿no? Mm. Y de ahí empiezas cuando ya creces con tu propio estilo. No sé, o sea, a ti no sé si te ha pasado también eso o... Sí, sí, sí. Bueno, yo lo típico. Es que sí. Ya desde pequeña, yo qué sé, me cogí muy fuerte con el estilo de Ranma. Sí. De los mangas de Ranma. Y cuando era adolescente, mi estilo era muy similar al de Ranma. Hasta que dejé de fijarme en Ranma y yo misma dije, oye, voy a hacer los ojos, a ver si pruebo a hacerlos con una forma diferente. Y a ver no sé qué, y a ver no sé cuántos. Y luego, pues, dentro del estilo manga, llegué a tener mi propio... Porque ahí se nota mucho, entre los mangakas, los Sí, diferentes estilos de cada uno y tal y sí, cual. sí. Luego, claro, ya cuando empecé a hacer bellas artes y dibujé y empecé a hacer dibujo al natural y todo esto, ahí me decían, olvídate del manga, porque ahí los profesores odiaban el manga, porque es hasta cierto punto es como es bastante deforma mucho la figura humana y entonces tenía como muchos como vicios del manga, ¿no? Claro. Cuando no se aplicaba la figura proporcionada y tal y cual. Y ahí abandoné el manga durante muchos años. Hasta que hace relativamente poco dije, oye, ¿y si mezclo una cosa con la otra y hago aquí yo mis cosas y no sé qué, no sé cuántos? Pero bueno, que es lo que digo, yo empecé copiando, quería dibujar como mis mangakas favoritos. Y bueno, y luego cuando también empecé a probar dibujo digital, pues también seguía, por ejemplo, me gustaba mucho Loish, no sé si la Sí, conoces, sí, sí. pues todo el mundo quería dibujar como Lois, ¿no? Yo qué sé, o como Kravat. Y es como, yo no voy a hacer lo mismo que estas personas, que esos artistas, porque ellos tienen su... Entonces tengo que intentar, bueno, en mi rollo, en un estilo que me sienta cómoda, Sí. porque también pasa que estás imitando a un artista y vale, sí, te va a salir una copia genial, pero ¿te sientes cómodo dibujando así? Es decir, o tienes que estar pendiente a ver cómo es el ojo este, no sé Claro. qué, no sé cuántos. No, tienes que... en esto una cosa es tener referentes y la otra es estar con los ojos clavados en los referentes y sin mirar lo que haces. No, no. Tienes que intentar hacer el ejercicio de pasártelo bien y experimentar y estar dibujando, pero mirando tu dibujo y, ay, a ver, me gusta así, no, pues borro, me gusta así y no sé qué, y que te sientas a gusto y bueno, que te salga ya suelto y libre, ¿no? El tipo de... En fin. Sí, 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 no, no, totalmente. Yo de hecho ahora, por ejemplo, en Instagram sigo a otros ilustradores porque también me gusta ver un poco lo que hacen y Mm, cómo, bueno, por dónde tira cada uno de ellos. Y realmente, o sea, muchos de los que sigo puedo ver que como referente también tenían a Mignola, porque claro, también sigo mm, gente que hace... Pero mola porque cada uno, pese a tenerlo de referente, han llegado a unas conclusiones totalmente diferentes. O que notas de dónde bebe, pero que el resultado final no se parece uno con el otro. Y entonces eso claro. también es algo bonito de decir, bueno, vale, o sea, Mignola es un autor muy importante y ha creado mucha escuela y hay muchos autores o muchos ilustradores que beben de él o tienen un estilo similar o se puede parecer, porque obviamente es un autor lleva más de 40 años en el sector y por supuesto que hay mucha Claro. gente que le mola lo suyo. Pero es interesante ver cómo, pese a ser referente de muchos, los estilos que han salido de él son diferentes porque cada uno ha aportado lo suyo, ¿no? Y eso Claro, es... bueno, es que es lo que hablamos. Cuando me has preguntado una historia y te he dicho, sí, Kenshin o Harry Potter, Sí, pues yo, por ejemplo, tengo este background, pero tú tendrás otro diferente. Entonces, claro, yo, por ejemplo, quizá inconscientemente, pues estoy añadiendo en mis dibujos elementos que me han gustado, de cosas que he vivido, que he observado, que tal y cual, y tú añadirás los tuyos. Es decir, por ejemplo, tú si tienes una conexión muy fuerte con los cómics, con Helsing, con lo que sea, pues evidentemente eso se sí, verá, se apreciará en tu estilo. Yo, por ejemplo, pues a mí, por ejemplo, se apreciarán otros elementos y al artista vecino que habrá visto que será un fanático de X, pues claro, por mucho que todos, es que por mucho que a todos nos dijeran, oye, dibuja este personaje y en este estilo y tal y cual, nos saldría diferente a los claro. tres y eso es lo interesante, que no es imposible que salga igual a no ser que lo copies tal cual, Claro. ¿no? Pero...
Claro, no, yo creo que tener eso, inspirarse y todo eso está guay. Y luego ya cuando vas a fusilarle el estilo a alguien, ya ahí es cuando... O sea, Claro. Sí, sí. pues... Si quieres ya pasamos a un, bueno, tema más de trabajos y tal, y de... Para la gente que... Eso, que está empezando y que quiere empezar a meterse en todo esto de la ilustración, ¿qué Sí. consejos le darías, pues eso, para que pudiera tener los primeros encargos, por decirlo así? Vale, pues a ver, lo primero de todo, que nadie se desespere nunca, ¿vale? Porque por experiencia, digo, yo llevaba mucho tiempo, eh, pues por ejemplo, intentando, yo por ejemplo soy bastante torpe con las redes sociales o no tengo el carisma como para venderme o promocionarme o lo que sea, ¿no? Entonces nunca supe darle a la tecla correcta ni nunca conseguía nada, o sea, hacerme ver ni nada de esto. Y un día, por casualidades de la vida, de repente una ilustración en concreto se volvió viral y a partir de esa ilustración, pues el boca a boca. Entonces, por eso digo, no desesperes nunca, porque cuando menos te lo esperas, ya, porque yo ya había tirado la toalla casi, yo era como, pues da igual, mira, me dedico, me dedico a ser profesora de arte, que es lo que estaba haciendo, ya me había sacado el máster, ya tenía un trabajo en un colegio, tenía toda la vida solucionada, pero de repente pasó lo que pasó y ya yo ya no me lo esperaba, sinceramente, entonces... yo creo que la clave es seguir dibujando, no abandonar nunca, por mucho que tengas un trabajo, que estés cansado, que no sé qué, no sé cuánto, siempre conseguir como sea ese ratito, no sé, deja el móvil y en vez de estar en TikTok, te pones a dibujar ese ratito, mínimo, algo, cada semana haz algo y públicalo en Instagram, ponlo donde sea. mm, Persigue a tus amigos para que te compartan cosas. A mí nunca me comparten nada, ¿no? Pero bueno, da igual, persíguelos. Yo qué sé, ¿sabes? Y algún día no sabes quién te lo puede llegar a ver y quién te lo puede retuitear o lo que sea, ¿no? Y luego, a partir de aquí, también, bueno, yo lo que pasó es que me sorprendí mucho porque por fin vi que alguien estaba valorando lo que hacía, ¿no? Y que parecía que gustaba y que estaba teniendo éxito. Entonces me animé a probar, pues eso, abrirme mi propio Instagram artístico, mi propio todo, todo. Es decir, también animo a que la gente tenga su Instagram personal por un lado y por otro su Instagram artístico, por ejemplo. Mm, Y luego, si ya, a mí es que no llegué a hacerlo, pero sé, por ejemplo, que hay una página que se llama Fiverr, que es exclusiva para vender encargos. Y por lo que sé, he escuchado yo de otros artistas, no sé qué, es genial. Es decir, porque la gente va ahí a lo que va ahí sabiendo muy bien que buscan arte, que no van ahí a negociar precios ni nada, sino que es gente, bueno, son clientes que entienden y que saben y que entonces son súper, no sé, es decir, respetuosos y tal y cual. Y encima, pues, no es aquello del trapicheo este Sí. de me dibuja, ay, esto es muy caro, me dibujan no sé qué, no sé cuántos. O no, porque es gente que sabe a lo que va y que tiene ya, están acostumbrados a comprar arte y tal. Entonces, Fiverr va muy bien para estos casos. Eh, claro, es que es lo que digo. A mí me pasó eso, que tuve la suerte esta divina de que una ilustración, que además era una ilustración súper vieja, ¿eh? O sea, era una ilustración que había hecho hace años y, bueno, la saqué de un cajón y tal cual. Pues a mí me funcionó mucho el boca a boca. Pero bueno, sigo intentando bueno, promocionarme como puedo, no sé qué, compartiendo cada día estas cosas y luego evidentemente prepararte una hoja de commissions, tener muy claros los precios. Para precios, yo qué sé, recomiendo pensar en eso, en cuántas horas le dedicas al dibujo y cuánto estás dispuesto a cobrar la hora. Piensa en lo que cobra, no sé, cualquier empleado en cualquier sitio la hora. ¿Qué cobra un profesor en una academia la hora? ¿O qué cobra un camarero la hora? ¿Qué cobra alguien que se dedica a limpiar pisos la hora, ¿no? Y tú de ahí dices, quiero cobrar más, quiero cobrar menos, me compensa esto, sí, ¿no? Porque si no para eso,
me pongo a trabajar no sé, en una tienda, ¿sabes? O sea, tienes que ver si te compensa o no. Luego, si ves que te compensa, pues haces el cálculo, pues mira, estoy 8 horas para ese dibujo, o estoy 12, o estoy no sé qué, y ahí pones el precio. Entonces, preparar una buena hoja de... que quede todo bien explicado. Yo incluso tengo un PDF, no, lo último que hice, que lo cambié hace poco, fue un Google Forms y todo, para que la gente rellenara y tal. Todo bien explicado, los precios, que si es solo una cabeza, pues tal, si es medio cuerpo, pues qué, si es cuerpo entero, no sé cuánto, si es un personaje o son dos o no sé qué, pues Sí. que le, ¿sabes? Tenerlo todo muy claro y nada, y spamear. Sí, Spamear en al final es la, Instagram. la clave. Sí. Es Y que realmente si supiera algo tipo la fórmula mágica de... No, pero eso lo decía Napoleón, que quería soldados mm, con talento, fuertes y tal, pero con suerte. Entonces, claro, a veces la suerte ahí está. Y yo he tardado la vida en tener un poquito de suerte. Y ahora que por fin la tengo, pues ojalá no se vaya. sí, yo cuando lo vi realmente más, porque cuando empecé con esto de Instagram, pues a la gente le molaba un poco lo que hacía y tal, pero tampoco llegaba como a conectar o a vender o todo esto. Y fue cuando realmente, pues saqué el libro este de aquí, que, Mm, que es cuando ya tuve el proyecto este, que vi que la gente pues conectaba mucho más con la claro, idea de hay un proyecto, ¿no? Hay algo que no son solo ilustraciones sueltas, sino que hay ahí un proyecto, al menos con el público que tengo, pues ha funcionado esto, ¿no? es eso, es decir, también encontrar, o sea, por un lado, darle a la tecla correcta y por otro lado, encontrar cuál es tu target y cuál es tu público. Porque eso también me doy cuenta a veces que subo según qué ilustración y no tiene el mismo éxito que otras. Porque es como que a ese público que me está siguiendo, pues no le va a hacer rollo, en cambio este otro sí. Y, y tal, ¿no? Pero bueno, que sí, que la historia es esa, que claro, es difícil y yo vuelvo a repetir, o sea, he sufrido muchos años de aquello típico que sales de la carrera y dices, ¿y ahora qué? Sí, Eh, eso nos ha pasado a todos. De hecho, bueno, con mi compañera, la ilustradora, estuvimos hablando y nos pasaba un poco lo mismo. Nosotros estuvimos juntos diseño gráfico y fue un poco eso. Acabas el curso y dices, bueno, ¿y ahora el trabajo cómo? Porque no, no hay una asignatura o un grupo de asignaturas, que sea yo que sé, moverte en redes o conseguir clientes. no, No te enseñan eso. Entonces, claro, sales con la técnica y con las habilidades para poder hacer el trabajo, pero no sabes cómo conseguir el trabajo. Entonces, exacto, esa es la putada, sí, sí. exacto. Y eso que mm, al final es que es duro, porque pueden pasar años y tú ahí luchando en vano y... Pero claro, si te rindes, entonces nunca sabrás si algún día una de esas ilustraciones pues va a ser más vista que otra y va a gustar más y va a ser compartida y te van a empezar a seguir y no sé qué, no sé cuántos. En fin. A ver, ya digo, no soy la mejor persona para dar consejos porque no se me da bien el tema de autopromocionarme, eso se me da fatal. Es que yo es como... es que a mí me gustaría, no sé quién lo decía esto, había alguien que lo decía, pero a mí lo que me gustaría es concentrarme en dibujar y entonces que el negocio este bueno, ya me encargo yo de como un manager, me lo Sí. hiciera otra persona, porque yo eso se me da fatal. Pero bueno, yo qué sé, la cuestión es esa, no tirar la toalla y ir probando, hacerse pesado, da igual. Eh, Sí, algún día pasará. ese problema lo tenía un poco en las redes de hasta qué punto puedo insistir para estas cosas. Sobre todo al Ya. principio, lo que has hablado tú de la gente que te viene y te pide ilustraciones a lo Sí, mejor, ¿sabes? Así en plan, bueno, pero ¿cuánto me cobras tanto? Hostia, es que esto... ya. Es solo un Se, dibujo. se va a estar... Sí, bueno. Un dibujo que me lleva 12 horas, ¿sabes? Sí, sí. Sí. Bueno, por eso decía lo de Fiverr, porque se ve que es un sitio bastante respetuoso y que la gente tal, no sé. Y luego también está la opción esta de páginas como eh, la de, no me acuerdo los nombres,
bueno, estilo como la de Redbubble, que puedes hacer un poco de merchandising, Sí. esas cosas, con tus ilustraciones, y a veces, mira, alguna cosa cae por ahí también. Hay gente que es súper profesional de esto. Yo, por ejemplo, tengo las ilustraciones subidas allí, bueno, a Redbubble, y sí es eso, de vez en cuando van entrando cosas, Mm, pero que hay gente que está ahí, pero yo qué sé, como, bueno, realmente eso, haciendo el negocio alrededor de todo esto. Claro, sí. también ves que mucha de esta gente que está como muy a tope, a lo mejor hacen diseños que es una frase o tal, entonces Sí, claro, es así te más, puedes sacar como exacto. 300 al día, pero claro, cuando tienes que hacer una ilustración no puedes ir No, a no, yo ese lo de ritmo. Redbubble lo tengo como un Sí, añadido, porque bueno, porque también hace gracia, ¿no? Del sí, hecho de, mira, te puedes hacer una taza con tu ilustración y tal y cual. Pero sí, no, o sea, Redbubble, si que te quieres ganar la vida con Redbubble es lo que tú dices, tienes que ser un diseñador gráfico, pero más de tipo, pues sí, ¿no? Más de una frase, algo, un concepto, sí. un no sé qué, algo que sea más de pim pam y que es casi Sí, que puedes se... hacer una producción más rápida, una ilustración como las Mm, que hacemos tú y yo. No, no no. sé, yo al menos tardo 1 o 2 días en hacer una ilustración, no sé en tu caso, pero supongo que más o menos por Sí. ahí. Sí, 2, 3 días, Sí. depende de la ilustración, sí, sí. Entonces, claro, tampoco puedes estar haciendo una producción Mm. tan grande porque obviamente lleva más tiempo y ese tiempo pues también a la hora, pues eso, cuando te hacen un encargo, todo eso, pues ese tiempo también se No, y tiene que... que además que son ilustraciones que por diseño tampoco es que sea algo que digas, ¡buah! Es que qué camiseta tan chula. ¿Sabes? Que en mi caso, por ejemplo, las ilustraciones son tienen mucha información como para Sí, hacer una. Bueno, a no sé que haga un fanart de, yo qué sé, Alucard de Castlevania. sí. Me hace ilusión tener una camiseta de Alucard de Castlevania. Pues entonces, sí. Pero no es algo que digas. Que la típica camiseta chula que tiene un concepto guay así de, no sé. O si no, sería cuestión de hacer algo más tipo como los de Pampling. Pamplin. Eso, que hacen fanarts, pero hacen fanarts más tipo enfocado a Sí, diseños para camisetas y cosas así. sí. Sí, más humorístico también encaja muy, muy bien para este tipo de Sí, cosas. sí, sí. Sí. Pues si quieres empezamos, bueno, seguimos con las preguntas finales. Sí, sí. Pues Dime. a ver, lo primero sería el último libro que hayas leído o el que estés leyendo ahora. Ahora mismo estoy leyendo El Archivo de las Tormentas. Hostia, Sí, el primero. Mira, la había empezado ya y lo abandoné. Un poco por falta de tiempo, no sé qué, y lo he retomado. Y nada, aquí estoy. Hoy mismo estaba leyendo precisamente. No ¿y, llevo demasiado, pero... y ya venías de leer otras cosas del Cosmero o has empezado por aquí? No, no, es que ya hace años cuando empecé a leerlo, Sí. que luego lo dejé, bueno, tampoco hace tantos años, debía ser esto... Ya no te sabría decir si antes de la pandemia o después, pero por ahí. Sí. Bueno, un amigo me comió el coco para que lo leyera, es que tienes que leerlo, es que tienes que leerlo, es que tienes que leerlo. Entonces fue ese, o sea, de Sanderson. Era como, su obsesión era, a ver, es un chico que ama a Sanderson y entonces su obsesión era ese libro en concreto y yo ya directamente fui al libro que me dijo él. Luego lo abandoné, no sé qué, y otro amigo apareció y me volvió a comer el coco, tipo, es que ese libro, ese libro, ese. Y yo, jolín, si tanta que te lo dice, habrá que darle una segunda oportunidad. Y entonces lo he vuelto a enganchar. Y sí, sí, es lo primero de Sanderson que estoy leyendo. O sea, yo empecé también por eso, porque creo que la gente que empieza con Sanderson es porque tiene un amigo que va evangelizando la palabra de Sí, Sanderson por ahí. sí, Y sí. todos empezamos con alguien así, pero yo empecé, digamos, más suave. Empecé con el Antris, que es un solo libro y es Mm. como, es de los primeros que escribió. De hecho, es el primero que publicó. Y, y es una manera como muy suave de empezar, ¿no? Luego ya sí que me comí la trilogía del Archivo de las... Ay, del Archivo de las Tormentas, perdona. De Mistborn, ¿no? De Nacidos de la Bruma. Sí. Y ahora pues me queda... Seguiré por el aliento de los dioses. Seguramente luego pues vaya a la segunda edad... bueno, sí, la segunda edad o la segunda época, o como se quiera llamar, de Mistborn también. Y luego ya Mm. sí, que el Archivo de las Tormentas ya lo dejo como para ya al final, ¿no? Porque claro, son A 10 ver.
son 10 Ya, libros y va a ser... a mí no me asusta, la cantidad. Nunca me ha asustado la cantidad. Me asusta la densidad. Sí. Es decir, si algo es al revés, de hecho me motiva cuando pienso, oh, una trilogía, porque si te gusta, Mm. es como que quieres más y es mejor, Sí, ¿no? sí, sí. El problema es que sea, pues, por ejemplo, muy descriptivo Mm. o que haya mucha batalla y mucho... A mí es que el tema bélico o politiqueo... Entonces eso es lo Sí. que me puede llegar a frenar. Si no, si hay un ritmo ahí trepidante o mucho misterio o algo, o relaciones entre personajes, que eso sí que me engancha y no me importa que si son 10 o 20 o 30 libros, me da igual. Sí, sí. No, a ver, yo por lo que he leído de Sanderson está súper bien. Y tiene una manera de describir súper... Nos engancha mucho. El tema del world building también es algo súper Mm. importante en él. Y sobre todo en este El Archivo de las Tormentas yo no lo he leído, pero sí que es eso. Me lo han comentado mucho. Y bueno, cómo ha creado el planeta, cómo está todo pensado y todo eso. No sé, es súper interesante. Yo con lo que he visto de él, pues eso, tanto en Mistborn como en el Antris, pues está bien y supongo que este al ser la obra como más ambiciosa suya, creo, vamos, por lo que tengo entendido, supongo que estará, vamos, genial y además que son libros largos, o sea que le da tiempo como para explayarse y hacer las cosas bien. Hmm. Sí, sí, desde luego. Y de momento bien, Bueno, te está gustando y... es que creo que, mira, precisamente justo hoy he empezado un capítulo que ya no me sonaba. O sea, hasta ahora estaba releyendo lo que ya había leído. Mm. Y creo que hoy he empezado ya la parte nueva, digamos. Pero bueno, a ver, yo lo que había leído me había gustado, me había parecido, pues eso, interesante, te engancha, vas pensando durante el día en ello, ¿no? Que es una de las Sí, cosas eso que es algo valoro yo de bueno. los libros, sí, que vayas pensando. Pero, a ver, es que es difícil sin hacer spoilers. A ver, sí que sabrás que son historias como de diversos personajes, ¿no? Sí, O sea, hay varias voces, por decirlo así. sí. Y es como, estoy ahí todo el rato. ¿Pero se van a juntar o no? ¿Cuándo se juntan? ¿Pero cuándo van a coincidir? Y eso me crea ansiedad, pero aparte de eso, de momento bien. De momento, a ver, es el principio, entonces yo Claro. intento ser comprensiva en el sentido de que el principio siempre es más introductorio, ¿no? Y es más lento, por lo tanto. Pero también tengo ganas de ver qué es lo que pasa, tipo, ¿dónde está el, cómo diría, ay, no me sale la palabra, el riesgo no, cuando tienes un... ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando tienes una meta tampoco, como algo... ¿Que la motivación de los personajes o...? No, bueno, sí, un obstáculo como un obstáculo. ¿Cuál es Sí. el...? No me sale la palabra, qué rabia me está dando. Ostras, Bueno, cuando es que me sale en inglés, sí, da igual. Cuando tienes un... Algo malo pasa, sí. ¿no? O, o algo, no sé, Sí, no, ahora te algo que entiendo. Ahora... fastidia las cosas, sí. Sí, Entonces, sí, como un obstáculo sí, o una sí, amenaza, ¿sabes? Pues ¿qué? Pues ¿dónde está digamos, lo que te va a llevar al nudo, ¿no? sí. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es el...? Pues ahí, estoy ahí en plan, bueno, ¿qué? Que sí, que hay follones, pero son como, vale, pero no veo nada, tope Todavía grande. grande, o sí, en plan, no sé cómo decir, de Harry Potter, Voldemort, El Señor de los Sí, Anillos, Sauron, no sé, algo así, ¿no? Algo me falta, todavía me falta eso, el gran apocalipsis, ¿dónde está? ¿Cuál es el reto? El reto, eso era lo que sí. lo quería decir, el reto. ¿Dónde está el reto? O, ¿no? Pues eso, la gran amenaza, la gran sombra, lo que te da un poco de mal rollo y dices, oh, es que es algo que no es un problema tipo, me han robado las llaves, Hmm. no, sino que es algo en mayúsculo. Pues no sé, yo ahora mismo estoy leyendo Dune, que la tenía Ah, pendiente porque eso llevaba
desde que volví a empezar a leer con Sanderson todo el rato. Y, y ahora pues tenía, de hecho para una entrevista que tengo que hacer aquí, uno de los invitados me dijo, pero léete Dune antes de que venga porque quería hablar del tema, bueno, queríamos hablar de ciencia ficción y todo esto, y Dune Yo era estuve como un... tentada, de leerla, empezar a leerla. Antes de que saliera la peli y tal, la tuve Sí. en mis manos varias veces. Pero no sé por qué me pareció quizá demasiado política. A ver, hay bastante politiqueo, pero a mí me está gustando mucho porque lo bonito de Dune, al menos a mí, es que yo, básicamente yo he leído o suelo leer fantasía en este sentido, ¿no? También es lo que escribo, o sea que estoy ahí. La ciencia ficción me gusta, pero quizá me gusta más pues para una peli, una serie, algo así, pero no tanto lectura de ciencia ficción, no he leído tanta ciencia ficción. Entonces, lo que me está gustando de Dune, que es que pese a ser ciencia ficción, se siente muy fantasía, o sea, es que realmente es fantasía con otro tipo de tecnología, ¿no? Pero al final el tema de la estructura o cómo está planteada la historia, si le cambias el escenario o la tecnología, te queda una historia de fantasía típica, ¿no? Entonces, bueno, típica, Claro. realmente tiene sus cosas, pero me refiero que en cuanto al planteamiento es realmente me la siento muy fantasía en ese sentido. Y Pero también me da un poco de miedo el hecho de la historia esta de que, bueno, aparte de que es larga, sí, ya te digo, a mí no me asusta que sea larga una historia, pero sí me asusta el tema de que el autor se murió y luego continuó la historia el hijo o no sé qué, y entonces ya como que ya no, me da un poco de cosa, ¿no? El tipo de que ya no es la misma persona siguiendo sí. la historia, ¿no? Sino que ya ahí hay varias manos metidas Mm, y quizá no, quizá pega un bajón o no no sé. lo sé. Me da un poco En ese de... sentido no lo sé. Yo, a ver, realmente estoy con el primer libro y no sé si voy a pasar de ahí porque creo que cada libro funciona. Son historias Creo, sí, independientes, ¿no? me da la sensación de que sí. Y bueno, por lo otro no lo sé. O sea, por ejemplo, mira, en el caso de Sanderson, él acabó la rueda del tiempo. Que la rueda del tiempo la Ah, ya. empezó un autor y el autor se murió. Que a lo mejor es lo que Ya. pasa. De hecho, le están pidiendo a Sanderson que acabe Juego de Tronos. Bueno, Canción de Hielo y Fuego. Porque están diciendo, hostia, con todo esto, seguro que acaba antes. Que haga también las de Rodfus ya de Sí. paso. Entonces, claro, la acabó él y tuvo, bueno, a los fans les encantó. Yo, mira, en la rueda del tiempo sí que no he entrado. Bueno, La tengo aparte, pendiente sí, también. La tengo así. pendiente. Bueno, pues el último videojuego que hayas jugado. Mm. Yo diría que Warcraft. Y ahora estoy pensando, bueno, es que también cuando tenía tiempo estaba con Warcraft y con la de Tsushima, Ghost of Sí. Tsushima, también samuráis, ya sabes. Me estaba molando un montón, pero no lo llegué a terminar porque ya empecé a trabajar y tal cual. Y es que no consigo ni un momentito de tiempo libre como para... Es que claro, al jugar un videojuego tienes que estar activo, ¿no? No es aquello de, me tiro al sofá, Claro. no, ¿sabes? Tienes que estar activo. Y entonces como que cuando por fin descanso, después también de tanta pantalla, de tanto concentrar los ojos, no me apetece ponerme a viciar con... Así que yo diría que World of Warcraft, eh, el Final Fantasy también lo estuve trasteando, pero no de esto no me llegó a enganchar. Y así de juegos que no sean en línea y tal, pues Ghost of Tsushima. Tengo pendiente el nuevo de Life is Strange desde hace un año o así, y es que no tengo tiempo. Pero bueno, Eso a mí también me ha pasado que desde que empecé, bueno, todo este tema de los proyectos y todo esto, antes yo jugaba bastante y estaba, pues eso, hacer una partida larga y por poder estar... Y ahora es que apenas tengo tiempo y ni siquiera ya. los fines de semana que podría tener más o menos tiempo, Mm. no tengo ni ganas. Quiero decir, Es que es eso, da pereza. sí, Eh, a ver, yo sinceramente ahora me apetece más jugar, no tanto a juegos en línea, que es como que tienes la obligación de estar ahí conectado y tal y cual, sino que me apetece pues un Ghost of Tsushima, ¿no? Que es una sí, historia que empieza y se acaba y punto, y, o un Life is Strange o cualquier cosa de esto. Pero también te digo que como estoy con, estoy con, bueno, roleando, que si
Dungeons and Dragons, que si vampiro, que si no sé cuál. También quizá por eso, por lo que ya no estoy viciando videojuegos, porque cuando vicio estoy viciando el rol, así que Bueno, claro, es también que tampoco tantas horas no tengo. es otro tipo de esto. Realmente casi prefiero este tipo de historias porque las haces más tú. Es como el Sí, tema del rol es más como una especie de elige tu propia aventura, pero con una libertad brutal. De sí, hecho, esto cuando sí. lo hablé con Friki Vetusto, que lo hablamos aquí en el canal, bueno, es maravilloso por eso. Encima todo, pues las bromas que también surgen durante la partida, con la Como te gente y todo ríes un eso. montón. Es más social. Sí, Además, es que se crea algo único, irrepetible, y estás creando, pero no estás creando solo, estás creando lo que decíamos antes, o sí, sea, estás creando en conjunto con otras personas que te van a aportar cosas. Tú tienes quizá tu personaje, a mí es que me gustan las campañas largas, ¿eh? sí. Como eso, Dungeons and Dragons, por ejemplo. Tú tienes ahí tu movida, tu personaje, con su historia, su trasfondo, no sé qué, y de repente te aparece el otro jugador con su personaje que te destroza ahí todo y te deja súper loca, ¿no? Porque te aparece con unas ideas que te sorprenden, que se adaptan, que tu personaje evoluciona y cambia gracias al otro, porque se relacionan, porque me flipa. O sea, es increíble. A mí, y es que soy muy fanática, lo he dicho antes, de Life is Strange o de todos los juegos de Quantic Dreams. Para mí, o sea, soy súper fan de Quantic Dreams. El último era el de Detroit, ¿vale? El de los robots. No sé si te suena, lo has jugado o lo que sea. Pero bueno, ¿qué es eso? Elige tu propia aventura y según lo que contestes o según la acción que hagas, tendrás una ruta y luego tendrás un final y hay como muchos finales posibles. Pues es eso, pero vivo. Sí, sí. O sea, no hay nada escrito. Es que me flipa. Sí, sí, sí. Yo recuerdo la primera partida, eso, el que te digan, es que, claro, a mí se me hacía raro jugar sin, digamos, como algo que fuera como más encasillado, ¿no? De, tengo estas opciones y no puedo salir de estas opciones, porque claro, estaba acostumbrado a juegos de mesa y los juegos de mesa, quieras que no, hay unas limitaciones en el juego. Ya. Entonces, los Entonces, juegos de el mesa. hacer el cambio de chip, no, es que no hay ningún límite, el límite lo pones tú o tú decides un poco, Sí. claro, eso es una... O sea, te rompe un poco porque no estás acostumbrado a eso, al menos el tipo de juego que yo estaba acostumbrado en aquel momento, pues no era eso. Pero luego una Claro. vez haces el cambio es maravilloso y a mí, yo digo, una historia, quiero decir, con un libro, con una peli, creo que eres como un espectador más o menos pasivo, ¿no? Es que es eso, o sea, Eh, es que es chulo de que estás viviendo dentro de una sí, película con una coña. Y además, es que, bueno, a mí, por ejemplo, los juegos de mesa no me llegan, no me gustan precisamente por eso, porque encuentro que tienen como mucha norma, es muy estricto. A mí, por ejemplo, me encanta con los de chicos de Pifias y Roll, que sí. estamos, pues eso, jugando al Dungeons and Dragons o un vampiro, lo que sea, que con los directores de juego pues quizás se me ocurre una locura, una tontería y pienso, me va a enviar a tomar. Y no, me siguen el rollo y adaptan lo que yo propongo, las ideas locas, lo que sea, pues me ayudan a adaptarlo de forma que se pueda incluir, no sé qué. Es todo como más que, no sé, es que está vivo, es lo que digo, entonces, súper guay. No, no, es lo maravilloso que tiene el rol. Al final es eso. Yo con las partidas. Antes ya no. Antes jugaba más, ahora ya, claro, tampoco. Tampoco juego tanto, pero sí que la complicidad que tienes con los otros jugadores, Sí, las bromas recurrentes que pueden haber por algo que ha pasado en mm, la partida y que eso se adapta más totalmente. allá de la partida, ¿no? No sé, quiero Ujú, decir, me parece una experiencia a la hora de experimentar una historia de las mejores, precisamente sí, porque realmente tú eres el personaje, ¿no? En este sentido. Y bueno, sí, es una sí. manera más en primera persona de vivir una historia. Sí, sí, no, la verdad es que a ver, que me quejo porque no tengo tiempo de terminar los videojuegos que habían, pero por otro lado es como, pero tampoco lo echo de menos, ¿sabes? Me gusta mucho más esta faceta de jugar diferente, no sé. Y así también desconecto del trabajo durante un rato y bueno, al final Sí, es como, dices, bueno, es que son 2 horas, 3 horas, bueno, pues cuando vas al cine, ¿qué es sí, lo que es? También son 3 horas, ¿no? sí, sí. Entonces, Pues mira, precisamente la última peli que hayas visto, Doctor Strange. en mi caso también. Sí, sí. No podemos hablar mucho No, porque spoilers, si no. sí. Pero así en Pero general, ¿te gustó?
Sí, a ver, es que yo soy muy fan de Doctor Strange. Sí. Y yo siempre digo, a mí mientras las películas me entretengan, me lo pase bien, me ría, no sé eso cuántos, ya está. Es que no estoy pidiendo aquí una película para los Oscars. O sea, yo lo que quiero es eso, pasar un buen rato, una buena tarde, luego comentarla con los amigos, no sé qué. Entonces, bien, Sí. porque lo pasé bien. Fue ágil todo, hubo momentos de wow, hubo momentos de todo. Yo le Así noté que un tono diferente a lo que estaba acostumbrado en Marvel. No sé si a ti te... sí, creo que estaba un poco más enfocada a los cómics, ¿no? Que ya me mola, ¿eh? Sí, Más cómic que no, más fiel al cómic, al Doctor sí, Strange de los cómics, que no algo más cómico, soft o lo que sí. sea. Tenía un toque ahí oscuro que Sí, eso me sí, sí. moló. Y bueno, y el tema de que estuviera Sam Raimi en la dirección, pues también yo creo que se ha notado. Y Ajá, bueno, no sé, tampoco quiero comentar mucho más por el tema de lo que has ya. dicho tú de spoilers, pero es eso, a mí me ha gustado el tonillo que tiene la película Sí, sí, sí. y la verdad que sí, 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 muy bien. Ahora tengo Pues muchas ganas de Thor, pero sí, hasta junio sí, sí. nada, así que. Bueno, tampoco hace. No, no falta Tampoco. tanto y entre No. medias, bueno, tenemos la serie de Obi-Wan, que es Ah, sí, dentro de sí, es relativamente verdad. poco. Que de hecho, la última serie que hayas visto, y ya con esta acabamos. Pues todavía no la he terminado, pero la que estoy viendo ahora es Moon Knight. Y guay, está chévere. A ver, tiene momentos, ¿no? No es que digas, ¡wow, la gran serie del año! Pero me encanta el actor, Sí, sí, me sí, sí, tiene no lo hace muy bien. enamorada. Sí, o sea, un Oscar para él también. Sí, Oscar, sí. Oscar. Pero, bueno, ya te digo, no la he acabado, ¿eh? Voy como por la mitad. Me parece muy loca. Pero bueno, es lo que te digo, me entretiene, ¿eh? O sea, estoy a gusto. Estoy a gusto. No es aquello de, oh, qué pereza. No. No, no, las series de Marvel, de Disney, a mí me están molando bastante. Tanto Sí. de Marvel como de las que están haciendo de Star Wars, mm, a mí me están enganchando bastante. Quizá hay alguna de animación de Star Wars que no me ha acabado de aquello, que la he visto un poco, que a veces se embarran un poco y que repiten el mismo concepto mucho, pero por lo general a mí me está gustando bastante lo que está sacando Disney a nivel de series. Lo que está muy bien, yo creo, es que las hacen en estos formatos de 8 episodios Sí, que no se hacen largas porque dices, hay un fin. Lo que decía antes de los juegos en línea y los juegos que, ¿sabes? Hay un fin. No es aquello de, ay Dios, ahí tengo como mil millones de capítulos por ver. Hay un fin y además, vale, los episodios son largos, pero es que luego la calidad también sí, es casi cine. Entonces, el hecho de que saquen uno a la semana, porque también a mí, mira, me ponía muy nerviosa. Ahora, por ejemplo, saldrá Stranger Things, que también siempre me ha gustado mucho, sí, ¿no? Pero me pone muy nerviosa el hecho que te la pongan entera y que la tengas que consumir corriendo, porque si no te vas a comer un spoiler, porque aquí es quien no corre vuela y es como de ansiedad, ¿no? Entonces, el hecho de que te pongan un capítulo a la semana, tienes tiempo para, ¿sabes? Degustarlo, comentarlo, tener ese hype de, ay, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? sí. Eso me mola. Sí, a mí Eso el está muy bien. fenómeno ese de comentar las series y todo esto, con Juego de Tronos se notó muchísimo cuando salió la serie y empezaba, que realmente era eso, era un capítulo por semana y tenías que darte prisa para verlo porque si no te comías los spoilers en redes sociales, Sí, pero vamos. Y claro. sí, sí. Sí, 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 es que es eso. Y a mí me gusta que se respire esta sensación de, ay, ahora tengo que esperar una semana más. Pasó con Loki. Sí, Ay, hoy es miércoles, bien, es miércoles, miércoles de Loki, ¿sabes? Estás sí, como, te hace ilusión. Si no, es como, venga, ahí todo. No, no, no. sí, sí. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí, hemos hablado un montón de cosas Sí. y ha estado genial. Igualmente, así ha sido como aquí tomándome mi cafecito, así que. No, pero bueno, en fin, hemos podido hablar eso de ilustración, también de eso de historias, y creo que al final un poquito, yo para mí siempre he dicho que lo que hago es ilustración narrativa porque al final tiene las dos cosas, ¿no? Tienes la parte de contar historias con las Sí. ilustraciones que haces y un poquito, en tu caso veía un poco lo mismo, ¿no? Al final siempre haces Mm. personajes y detrás de esos personajes hay una historia. Siempre, Y, siempre, sí, sí. y saber transmitir esa historia, como mínimo el ver ese personaje y preguntarte, hostia, ¿y este personaje? Por lo que veo, hacia dónde, ¿sabes? Es siempre interesante
y no sé, me ¿Sabes apetecía... qué es lo chulo? Yo creo, no sé si lo has hecho, y si no lo has hecho, pues hazlo, porque es muy divertido. Enseñar uno de los personajes, sobre todo quizás si tienes alguno de estos tuyos Sí, propios. Yo lo hago con mis personajes de Dungeons, que son mis, pues eso, personajes sí. originales. Y les enseño a las personas que no tienen ni idea de ni siquiera de lo que es Dungeons and Dragons y les digo, oye, ¿qué me dirías de este personaje? Y que te cuenten ahí su vida y sus historias solo basándose en la ilustración, yo me parto porque la gente también tiene, es que la Sí. gente tiene mucha imaginación y se inventa unas películas y es genial. Es muy Pues, divertido hacer eso. pues mira, quizá lo haga, porque ahora como estoy sacando personajes para la novela esta que estoy escribiendo, Hmm. y ahora en Instagram pues estoy subiendo pues eso, personajes de la novela y explicando un poquito también, ¿no? Porque, Ay, bueno, qué para que la guay. gente entre. Pues quizá alguna vez en lugar de explicar yo les pediré a ellos que me lo expliquen. Claro, que digan ellos, es que es Sí. súper divertido. A mí ayer mismo me preguntaron de mi personaje principal, ¿pero está soltero? ¿Pero de qué? Y es como... Y estas preguntas, y me lo paso muy bien, porque es como, parece que, que sea una persona real, que esté Sí. viva, ¿no? Y te quieren, o sea, quieren saber más, quieren conocerlo, y es como muy Esto, divertido. de hecho, lo comentaba en la entrevista de la semana pasada, de que ahora en el tema de las historias, la gente tiene como mucha más implicación desde un punto de vista personal por los personajes. Mm, Que el tema de... No, no ya solo el personaje para cumplir la trama de la historia, sino el personaje como sus intimidades o su manera de, no sé, los objetivos propios de él, ¿no? Las aspiraciones que pueda llegar a tener o, bueno, este sí. tipo de cuestiones. Sí, a mí me pasa a veces ver los artistas que sigo y veo un personaje que pienso, ¿cómo me gustaría ser más ese personaje? ¿Por qué tiene esta mirada tan triste? O y esta expresión así de rabia que ha hecho, o por qué tiene este detalle, esta cicatriz, este tatuaje, la ropa, yo qué sé, es que apetece, ¿eh? Es como, sí, sí. Bueno, pues un placer haberte tenido aquí. Nada, el placer era Y mío. Muchas gracias por invitarme. a ti por venir. Y bueno, nada, a los demás nos vemos en un par de semanas. Adiós. Chao.